comunica el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la unicameral, Juan Jure. ¿Cómo va, Juan? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a ir al hueso. ¡Apa! De una, para que no anden los periodistas de espectáculos que quieren preguntar respecto de un romance y empiezan preguntando por la obra de teatro. La movida de los últimos días, convocando y ofreciéndose de chef para con gente que se referencia a usted en los barrios. ¿Es porque quiere ser otra vez intendente? No. Bueno, no. ya empezó mintiéndome. No, porque, y entonces ¿para qué me pregunta? Sí, vos ya sabés qué es lo que voy a hacer yo. Bueno, pero ¿está mal que mucha gente lea eso o que leamos eso? No está mal. Puede ser una lectura, por supuesto. Yo te digo que cuál es la razón por la que, digamos, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, no tiene que ver con esto. Porque de hecho, no es algo que hemos empezado a hacer o que hemos recomenzado a hacer. Es algo que no hemos dejado de hacer nunca. Ajá. En todo caso, se ha publicado, ha tomado una mayor visibilización, pero la verdad que inclusive en tiempos de dificultad, en la pandemia, hemos estado de manera permanente trabajando en los distintos barrios. Es una actividad que te diría desarrollamos hace muchísimo tiempo. Pero sí, es cierto, puede ser una lectura. Yo entiendo cuál es la lectura que pueden hacer los analistas de la cuestión política. En el radicalismo hay mucha gente inquieta por esta situación. Bueno, pero no ha sido el sentido. No ha sido el sentido. El sentido es el de seguir trabajando, seguir marcando el compromiso que nosotros tenemos y que lo hemos demostrado a lo largo de muchísimo tiempo, y seguir acompañando a la gente. Lo que pasa es que en esta tarea en la que yo estoy, a partir de asumir la presidencia del bloque, son mucho menos los tiempos que tengo para estar en la ciudad de Río Cuarto. Entonces por ahí cuando estoy aprovecho para hacer, para intensificar, digamos, los tiempos de trabajo en la propia ciudad. Y bueno, y ha salido una publicación. Por otro lado, fue una noche muy linda, muy agradable. Yo siempre digo, a mí me recibe y me han recibido durante mucho tiempo en los distintos barrios de la ciudad, y sobre todo en los barrios más humildes de Río Cuarto, mucha gente. Y normalmente, no digo de manera permanente, pero cada 3, 4 meses, a mí me gusta invitarlos a mi casa y cocinar en mi casa y tener una noche donde prácticamente, te diría, hasta hablamos muy poquito de política. Pero bueno, entiendo la lectura. No sé si el arco por el que me voy a mover me va a decir, bueno, es de uno o de otro. Yo no sé si era Carlos Menem o el Chicharra Bella, pero he escuchado decir muchas veces que alguien que llega a obispo no puede volver a ser párroco. ¿Usted lo siente así o no tendría ningún... No. O se quedó con ganas de resolver problemas de la ciudad y que no lo puedo resolver, que ameritarían... No, yo creo... desde lo personal lo digo. Sí, no, yo creo que... Yo soy un militante político y entiendo la política no como una carrera. Creo que uno tiene que ocupar el lugar donde puede ser útil y donde puede servir, en definitiva. Sí creo que los tiempos que vienen, hay distintos candidatos que tenemos nosotros, por lo menos que han manifestado la voluntad de ser candidatos. Falta mucho tiempo, muchísimo tiempo. La situación general me parece que no indica de que sean tiempos donde se esté discutiendo candidaturas. De todas formas, la política es muy dinámica. Yo digo, a mí me encontrarán en el lugar donde pueda ser útil. ¿No descarta entonces volver a presentarse como candidato? No, en principio te diría que sí, lo descarto, pero falta mucho tiempo. Sí. ¿Y hay una lógica que cree usted que la alimenta la oposición o el oficialismo para subirlo como candidato opositor al RIN? Porque en las últimas acciones de la municipalidad es evidente cómo busca contrastar con la gestión Jure. Lo hicieron con las mejoras en el Centro 11, pero cada vez que pueden ponen la foto de la gestión Jure, gestión Llamosa y el contraste. ¿Lo están subiendo al RIN? Mira, yo la verdad que no sé cuál es la estrategia del oficialismo. Sí sé que el oficialismo andaba preocupado porque habían
hecho algunos sondeos de los cuales yo nunca he sido demasiado afecto y donde creo que ¿cómo es que se llama? No les está yendo bien, sobre todo a quienes pretenden ser en los próximos tiempos. Me da la sensación que tiene que ver más con eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que no es algo que me interese demasiado lo que hagan en materia de estrategia política. Nosotros siempre, yo tenía una característica, que puede ser buena o puede ser mala, pero en definitiva es la que he tenido y supongo que a esta altura no la voy a cambiar. Yo intento hacer lo que creo que tengo que hacer y no estoy fijándome primero ni qué hacen los otros, ni por el otro lado definir una estrategia en base a una encuesta o a la opinión generalizada. ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico y se modifica de manera permanente. Y cuando uno anda así en política, lo único que hace es estar pegando banquina con banquina, andar banquineando todo el tiempo. Yo creo que la política tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno cree y en definitiva intentar en lo posible andar tomando las decisiones y haciendo lo que uno tiene que hacer en función de este pensamiento. ¿Los 6 años de gestión de Llamosa hasta ahora fueron peores o mejores que los primeros 6 años de gestiones de Juan Jure? No estoy en condiciones de evaluar esto. Lo que sí puedo decirte es que las condiciones fueron absolutamente distintas. Nosotros con un gobierno provincial, con un gobierno nacional que no colaboró, pero fundamentalmente en algún tiempo con un gobierno provincial que no solamente no colaboró, sino que además hizo de manera permanente una pelea con el gobierno municipal, desde el momento que nos retenían parte de los recursos que eran propios de la ciudad. Así que imagínate, los tiempos que estamos hablando son totalmente distintos. Yo pongo un solo ejemplo. Una vez teníamos un descubierto en el Banco de Córdoba por donde pagábamos los sueldos de 70 pesos y nos mandaron una notificación. A los creo que 15 días que Llamosa asumió, le dieron un préstamo de 100 millones de pesos. A partir de ahí, todo lo que vino después me parece que son dos historias tan distintas, tan diferentes, donde el 90% de las obras que hicimos nosotros fueron con recursos propios del municipio, solo el 10% entre gobierno nacional y gobierno provincial. Estos primeros 6 años justamente la curva es absolutamente al revés. El 90% de los recursos con los que se han hecho obras en la ciudad, y que además en buena hora, que así sea, ¿no es cierto?, son con recursos de la provincia, básicamente de la provincia y de la nación. Entonces yo digo, es difícil comparar. Además hay conceptos y concepciones distintas. distintas. La razón a los que opinan entonces que lo mejor es tener un gobierno del mismo signo político entre el municipio y la provincia. Bueno, yo lo que digo es, a mí me parece que por eso hay una cuestión que es más profunda también y que tiene que ver con otras cuestiones que por ahí no tienen la visibilización de un pavimento y tiene que ver con las políticas que no se ven. Desde mi punto de vista son las más importantes. Por ejemplo, el desarrollo de políticas sociales que sean transformadoras, para mí más importante. Y eso por ahí no tiene un anclaje electoral, porque tiene que ver con una apuesta de muchísimo más largo plazo. Como por ejemplo, nosotros tomamos una decisión que electoralmente no tenía ninguna implicancia y que era fundamental para la gestión. Por ejemplo, el haber aumentado más de 100 veces el presupuesto en educación. Llegar a los sectores que menos posibilidades tenían con innumerables políticas, no de asistencia social, sino de desarrollo social, como fueron. Bueno, no, me parece que no tiene ni sentido que me ponga, porque no es la discusión de hoy. Digo, son parámetros tan distintos. Nosotros tomamos decisiones que eran muy difíciles para el tiempo nuestro, por ejemplo, el haberle dicho que no al juego y el haber llevado esa discusión a la Corte Suprema de Justicia. Creo que esa fue la principal pelea con el gobernador de aquel entonces, el gobernador de la Sota, el haberle dicho que no a Monsanto. Eso también fue una decisión. Bueno, había un intendente que tomaba esas decisiones, ¿no?, que tienen que ver con una cuestión, desde mi punto de vista, más profunda. No sé si se ven. Yo la otra vez escuchaba casi al pasar, porque la verdad es que trato de no seguir demasiado, porque para eso tenemos nuestros representantes y que además lo hacen muy bien, la cuestión local, porque además estoy abocado a otra cosa. Pero escuchaba, hemos llegado al 90 y pico % de las cloacas en la ciudad.
Nosotros 80 kilómetros y claro, sí, por supuesto, y deben haber llegado al 95 o más, pero había casi el 90% desarrollado. Pero me parece que no es la discusión tiene que ver para adelante, qué es lo que nosotros queremos y cuál es la ciudad que hoy vemos, ¿no? Yo digo, yo lamento que se haya terminado con el programa el programa habitacional, el de entrega de terrenos, que fue un programa muy exitoso, más de 3.300 terrenos, 3.300 familias en la ciudad de Río Cuarto pudieron acceder a este programa. Y hoy vemos cómo alrededor de una obra muy importante y muy buena para la ciudad, como es la de la Costanera, hay una proliferación de barrios irregulares, o en el Corsódromo, tanto que nos costó poder haber retirado todas las viviendas en aquel momento, retirado dándole la opción de un terreno para tener una construcción y una casa digna, ¿no? Pero hoy vemos esa proliferación y la verdad que creo que es un retroceso. Y por ahí nosotros nos hemos equivocado en políticas habitacionales. De hecho, no había experiencia donde tomar. Pero yo digo, ¿la solución cuál era? ¿El de terminar con una política habitacional o en todo caso mejorar lo que hicimos? Yo creo que son las cuestiones que entre todos además deberíamos discutir y que creo que quienes pretenden conducir los destinos de Río Cuarto para adelante deben estar discutiendo, deben estar planteando, deben estar profundizando. Porque me parece que en ese sentido hay que empezar a encontrar o hay que intentar encontrar una solución en ese y en un montón más, ¿no? ¿Por qué cree entonces que cuando usted dejó la intendencia, el candidato que lo reemplazó perdió por un margen superior a los 10 puntos, digamos? ¿No cree que tuvo que ver usted? Sí, pero por supuesto, sí, a mí no me parece. Nosotros tuvimos, te vuelvo a decir, momentos, yo también podría decir, nosotros ganamos la más difícil de todas las elecciones, que fue aquella donde De la Sota 6 meses antes había ganado casi con el 70% y 6 meses después, con él en campaña, terminamos ganando la elección. Bueno, había una valoración de lo que habíamos hecho. Seguramente después hubieron otras valoraciones, nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero eso a nadie le escapa, y mucho menos a mí, que soy autocrítico, pero también a la hora de poner en la balanza, creo que bueno, lo que nosotros nos planteamos en función de aquel sueño cuando comenzaba en el 2008 es mucho más importante lo que nos acercamos a esas políticas que los errores que cometimos. Que también, por supuesto, los cometimos y en aquel momento muchas veces uno no se da cuenta. Hay que tener en cuenta la dificultad con la que nosotros tuvimos que gobernar. Vuelvo a decirte, teníamos que... Pero mira, un hecho que por ahí no se nota tanto. Yo digo, nosotros éramos un gobierno que administrábamos los propios recursos que recaudábamos nosotros. Y ahora, gran parte del ajuste que se ha hecho en la municipalidad se ha hecho sobre los trabajadores, un gobierno peronista. Nosotros, que éramos los gorilas, logramos en aquel momento, por ejemplo, haberle devuelto a los trabajadores la antigüedad, que significaba más de un sueldo muchas veces. Logramos blanquear el 100% de los recursos, de los sueldos de nuestros trabajadores. Logramos cada paritaria, y digo logramos porque era una búsqueda también del municipio el de dignificar a nuestros propios trabajadores. Nunca una paritaria estuvo por debajo de la inflación. En tiempos de dificultad, donde nadie nos ayudaba. Entonces digo, me parece que, como ya es parte del pasado y seguramente no es una discusión para adelante, me parece que también hay que poner las cosas blanco sobre negro. Yo nunca quise en 6 años discutir, ni hablar, ni criticar, porque además tengo una buena relación con el intendente. Y si tengo alguna cuestión a plantear, puedo levantar el teléfono y decírselo.
¿Lo hace? En algunas oportunidades lo he hecho, no a modo de consejo, sino marcándole alguna preocupación, y he tenido receptividad por parte del intendente. Yo lo que digo, que lo que yo digo públicamente, lo que digo de manera privada también lo digo de forma pública. Yo Recién dijo algo que sobre lo que quiero volver, porque mencionó que las obras de la costanera no necesariamente fueron un avance, sino un retroceso, porque alentaron el asentamiento precario de muchas familias. Y pensé en la frase que nos dijo en la semana pasada Gabriel Abril, que dijo, bueno, hicieron obras, pero no las que necesitaba Río Cuarto para desarrollarse. ¿Usted coincide con esa lectura? No, yo lo que digo es que acá ha habido un gobierno que el 90% de las obras las hizo la provincia, las planificó la provincia, las desarrolló la provincia y las pagó la provincia. Entonces muchas veces esas obras, la ciudad, por ahí esas obras no son las que de manera prioritaria necesitaba la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, esta es una discusión que me excede a mí y que creo que no es el tiempo para darla. ¿Está conforme con, o si lo ha seguido, el proceso de adjudicación de la concesión del transporte urbano? Hay un litigio por la transparencia. Algunos representantes de su espacio político en el Consejo Deliberante han denunciado como no transparente el proceso. No, la verdad que no me animaría a plantearlo en esos términos, porque la verdad que yo no lo he seguido, no lo conozco, entonces me parece que hablaría muy mal de mí si tuviese una definición tan contundente sin tener el conocimiento que debería tener. Sí confío, por supuesto, en la tarea, en el trabajo que han hecho nuestros representantes en el Consejo Deliberante. Con respecto a la cuestión provincial, usted es legislador provincial, preside uno de los bloques de la oposición. ¿Están trabajando para que Juntos por el Cambio pueda unificarse detrás de una candidatura? Porque cuando estuvieron reunidos aquí, la idea es esa, digamos, que mediante cualquier sistema se establezca un candidato para tener tiempo para presentarse en las elecciones. Sin embargo, Jueces poco afecto a la idea de ir a una interna abierta, y el radicalismo, o parte del radicalismo, sí quiere esa vía. ¿Cómo van a hacer para sintetizar y no romper la alianza? Bueno, me parece que hay una decisión que es la que han manifestado todos los sectores que forman Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, fundamentalmente las dos fuerzas mayoritarias y más importantes, que es la que lidera Luis Juez y la Unión Cívica Radical, que es la de ir juntos. Por supuesto que yo como radical pretendo, o en todo caso tengo la esperanza de que quien conduzca el proceso sea alguien de nuestro partido, pero esto no es excluyente. Nosotros deberemos llegar con quien tenga la mejor posibilidad de acercarnos al triunfo electoral en el 2023, si es un hombre de nuestro partido mejor, pero si no, lo más importante es esta construcción que hay que hacer, pensando además en el día de después, cuando tengamos que gobernar. Después el mecanismo democrático se va a encontrar. ¿Es posible que el radicalismo se encolumne detrás de Luis Juez? Bueno, sí, yo creo que es posible. No veo, estamos formando parte de un espacio político, y creo que cualquiera de los actores que forman parte de ese espacio político pueden tener la aspiración de serlo, porque si no es de decir, bueno, o soy yo o no es nadie. Y bueno, entonces eso, digamos, tiene poco de sentido democrático. Dos últimas preguntas, Juan, agradeciéndole la visita. La primera está ligada con algo que tal vez nosotros los periodistas debiéramos haber demandado como una respuesta, y ahora es demasiado tarde, creo yo. Pero ¿no cree que le faltó al poder político mayor demanda pública para que no ocurriera lo que sucedió con el caso Dalmazo? Más allá de esclarecer un hecho judicial, ¿no termina siendo un estigma muy fuerte para nuestra sociedad, una situación de impunidad como la que se consagró? Sí, yo creo que es lo peor, desde que yo recuerdo, ¿no? Una de las peores cosas que le ha pasado a la ciudad de Río Cuarto. No a la ciudad de Río Cuarto, a la sociedad de Río Cuarto. Y no, yo no coincido, o por lo menos yo digo, no, hay una cuestión que tiene que ver con la división de poderes y hay que ser respetuoso, y más en estos casos que son tan delicados. Sí hubo en algún momento declaraciones públicas
de sectores de la política que creo que en vez de ayudar terminaron complicando. Entonces uno se pone muy alerta y muy tomando distancia para justamente no producir el efecto contrario. Pero yo recuerdo declaraciones del ex gobernador de la Sota en aquel momento, casi cuando se modificaron cuando vinieron los nuevos investigadores a la ciudad. Me estoy acordando, no tengo hoy un registro tan claro, pero me acuerdo que salió muy fuerte el gobernador en aquel momento. Para usted eso terminó no ayudando, sino perjudicando. No, yo digo que me parece que la separación de poderes en estos tiempos es fundamental y dejar trabajar a la justicia como corresponde es lo que debería haber sido. Bueno, por cucaracha me dicen que el Consejo Deliberante va a aprobar una modificación de la Carta Orgánica que le va a impedir a intendentes que estuvieron durante 2 mandatos volver a hacerlo. Me lo acaban de decir. Con lo cual usted no le va a quedar opción que apoyar la candidatura de otro. Hoy el mejor candidato es Gabriel Abrile, Gonzalo Parodi. En una de esas la declaramos Gonzalo inconstitucional. La va a declarar y bueno, pues, lo tengo que hablar con mi equipo de abogados. Está bien. Con lo cual acaba de confirmar que si mañana hay una aceleración de la decisión para ver quién es candidato y hay una interna en el radicalismo, ¿usted participaría? No, era apenas ponerle un poco de color a la nota. No, yo creo que nosotros tenemos candidatos que han manifestado su voluntad, que gente joven, que tiene muchas ganas y que me parece que está muy bien. Vuelvo a decir, son tiempos donde hay problemas tan profundos, tan importantes y una situación tan grave vive el país, que estar hablando de candidatura a 2 años me parece que es casi una falta de respeto. Bien. Es casi como mear fuera el tarro. Bien. Con lo cual podríamos decir que Tuve medio ordinario ahí. No. Está muy bien, el lenguaje coloquial se ha impuesto y ha juecizado su lenguaje. No. Por eso le dice que no estaría, no habría problema de ir detrás del juez. Sí, pero podríamos, el título, Nicolás tiene que en este momento subir a las redes sociales el título. Pido, por favor, de la entrevista. El título podría ser: sé piadoso conmigo. Hago de todo para ser candidato a intendente, pero no voy a ser. No, hago de todo lo que tengo que hacer y todo lo que tiene que hacer un militante político. A veces lo hago bien, a veces no lo hago tan bien. Es lo que... Mi mejor condición es la de militante. Esa es la que más entiendo. Bueno, esa era una crítica que le hacían a usted cuando gobernaba a la municipalidad. ¿Qué me critica? Eso le criticaban, que le gustaba ser militante más que gobernante. Sí, bueno, pero hay que ver quién me lo criticaba. Bueno, yo digo, conforme con su gestión. Ay, bueno, sí, está bien. Y bueno, también es una crítica entendible. Yo digo, ¿cómo me llevas? ¿Cómo te gusta llevarme a donde yo no quiero ir? Porque en realidad lo que yo no quiero hacer es hablar de la ciudad y hablar mucho menos de nuestra gestión. Pero digo, nuestra gestión fue una gestión absolutamente transformadora en un montón de aspectos, cometiendo muchos errores también, por supuesto, y vuelvo a decirte, el primer crítico de todo eso he sido yo. Pero digo, nosotros nos animamos a asumir la responsabilidad que teníamos, que era la de conducir los destinos de esta ciudad. Y por eso hicimos todas las transformaciones que parecían imposibles en materia social, que parecían imposibles en todo lo que tuvo que ver con la política habitacional. Yo después, mira, lo que son las cosas, ¿no? La vida me llevó al banco hipotecario. No había experiencia en ninguna ciudad del país como la que nosotros desarrollamos en la ciudad de Río Cuarto. Y lo hicimos a partir de lo que fue un sueño y de entender una necesidad que tenían los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. Nos equivocamos, y muchas veces nos equivocamos, ¿sabe por qué? Porque nos animamos a hacer lo que muchos no se habían animado. Entonces yo digo, yo no soy piadoso conmigo, todo lo contrario, porque además creo que es de la única manera que uno puede caminar y esforzarse a intentar hacer las cosas siempre un poco mejor, ¿no? Pero la gestión para mí, el haber pasado por la Municipalidad de Río Cuarto, más allá de la experiencia personal de lo que eso significa, fue un tremendo aprendizaje en materia, no solo que tiene que ver con la gestión, sino fundamentalmente en lo personal. Gracias por visitarnos, Juan. No, ha sido un gusto
como siempre, hoy nos hemos peleado poco. Yo recuerdo esos tiempos donde, bueno, pero te has puesto grande, debe ser eso. Bien, Juan Jure, el intendente que no va a repetir. Así son las cosas. Gracias, muchas gracias.